análisis de las organizaciones. Estoy comenzando a grabar. Y pues ya saben, la grabación la colocamos en la liga en el blog para que esté disponible y para que la puedan consultar. Bueno, pues vamos a continuar con la sesión. Ya estamos, esta semana, pues ya tenemos en este mes, vamos a trabajar las corrientes o las escuelas, digamos, de lo que es, digamos, las teorías de la organización. Hoy iniciamos con el modelo burocrático. Tienen, digamos, como tarea, digamos, hacer un cuadro y hacer un video o la forma de presentar la escuela que ustedes consideren como la más conveniente. Entonces, bueno, pues aquí vamos seguramente a encontrar, van a encontrar mucha información. Yo les voy a compartir mis presentaciones para que tengan más elementos. Y bueno, pues lo que vayamos comentando en clase. Sin embargo, antes de terminar, nada más vamos a ver dos diapositivas para cerrar. Una tiene que ver con las 7 S de McKinsey y la otra tiene que ver con el texto de Charles Perrow, que nos va a dar pie a que iniciemos el tema de la burocracia o el tema de la burocratización, que es, digamos, justamente nuestro primer enfoque, el enfoque burocrático, el enfoque mecánico de la teoría de la organización. Entonces, voy a compartir. Me quedo aquí y en esta diapositiva, lo que estamos viendo, pues son los componentes de las organizaciones. Y la pregunta es, bueno, ¿qué tienen las organizaciones adentro? En un, digamos, formato mnemotécnico, 7 S, 7 cosas, como 7 pecados, como 7 maravillas. Pues McKinsey, que es una consultora, fue una consultora muy famosa en los años 80, 70 y 80. Y bueno, pues hasta los 2000, incluso, bueno, célebre por varios escándalos en términos de corrupción. Creo que ahora ya no existe o ya poco se sabe de McKinsey. McKinsey propone, dice que pues las organizaciones por dentro son 7 cosas. La primera es que es una estructura, es decir, pues un poco ya vimos las estructuras de las organizaciones, los tipos de formas, y lo vamos a ver con mucho más detalle. Nos dice que pues también dentro de estas 7 S, las organizaciones son estrategias, es decir, son una forma de pensamiento dirigida a un objetivo, lo cual concuerda con nuestras definiciones iniciales. Nos dice que las organizaciones son sistemas, pero no necesariamente sistemas como los conocemos, sino sistemas como todas las formas de trabajo, es decir, como todos los caminos, formas de trabajo, ideas, digamos, que nos lleven a algo. Nos dice que las organizaciones también son habilidades, es decir, cada organización tiene su manera y tiene sus competencias para hacer cosas, es decir, finalmente, las organizaciones tienen cierta especialización. Obviamente, pues, por ejemplo, hay laboratorios, por ejemplo, que saben cuestiones químicas. Pues no cualquier organización sabe, digamos, pues, este tipo de cosas. Sí, de su saber especializado y es lo que vende. Una escuela, pues también tiene saberes especializados, que es formar personas, formar profesionistas, preparar jóvenes, ir cubriendo grados académicos, etcétera. Entonces, todas las organizaciones tienen habilidades. Las organizaciones tienen gente, o sea, hay personas, las personas conforman las organizaciones. Las organizaciones, cuando hay gente, pues ahí aparecen fenómenos culturales, aparecen formas, y esta cultura se ve reflejado en valores. Entonces, esto, digamos, le da una idea general de lo que es la organización. Y lo tomo aquí porque vamos a ver cómo no necesariamente las organizaciones se han visto como fenómenos culturales. No, es decir, las organizaciones no necesariamente se han encontrado en este ámbito, se han reconocido como fenómenos culturales, o que haya valores, o que tú consideres a la gente, tampoco ha funcionado. Es decir, el concepto de gente en la organización, pues es un concepto reciente,
en términos de que las personas que trabajan en la organización, pues son insumos de producción, o sea, son los insumos de la producción. Si tú lo ves desde el punto de vista marxista, pues no, o sea, simplemente son personas que van y venden su fuerza de trabajo, como vender cualquier otra cosa para la producción. Entonces, justamente se llegó a este modelo, se ha llegado a este modelo a partir justamente de las evoluciones en la teoría de la organización, en cómo pensamos las organizaciones. Este, digamos, sería nuestro primer punto y vamos a ver cómo las diferentes escuelas nos llevan a este modelo, llegamos a este modelo, pero este modelo pues no está siempre, o sea, lo intuimos que existe desde las fábricas del siglo XIX, desde el Estado, digamos, los primeros estados que se forman, estados constitucionales que se forman en el siglo XVII, XVIII, que van conformando, digamos, las organizaciones modernas. Sin embargo, pues no siempre existieron estas 7 cosas. Estas 7 cosas pues ya son la evolución. Es decir, que se hablara de sistemas tampoco se tenía un modelo de sistemas. Se tenía un modelo, por ejemplo, de cadena de producción. Es decir, pues era la forma en cómo se leía o se entendía. Y digamos, este primer esquema o esta figurita que ven ustedes, pues hay que tenerla presente. Vamos a tenerla presente cuando vayamos analizando, digamos, cada punto de las teorías de la organización. El siguiente elemento que quiero comentar con ustedes es el texto de Charles Perrow. Y nos dice Charles Perrow que ha habido transformaciones sociales en la vida de las personas. O sea, las personas las organizaciones han generado transformaciones en cómo las personas viven y particularmente las grandes organizaciones o las corporaciones. Entonces, nos dice Perro que esto ha ido cambiando, que las organizaciones han ido ocupando espacios en la sociedad. Y esto es bien interesante por una razón, porque las grandes organizaciones, las grandes corporaciones son un fenómeno moderno. Es decir, si nos vamos a la Edad Media, solo tenemos una gran corporación, que es la iglesia. Y de ahí, digamos, tenemos pequeñas corporaciones o, vamos, ni siquiera tenemos estados como grandes corporativos. La sociedad moderna, pues nos lleva justamente a la creación o a la integración, digamos, del Estado, digamos, como figura, que el Estado pues, se vuelve una gran corporación. El Estado está en la vida de todos. Ya lo habíamos comentado con Amitai Etzioni, donde pues desde el Estado está desde tu nacimiento, el cual certifica y del cual te emite un documento que además ese documento va a ser tu documento eje de por vida, donde te asigna un nombre, donde te asigna un número y un registro hasta el día de tu muerte, cuando el Estado finiquita sus responsabilidades con esa persona. Y pues lo que hace, lo da de baja de su registro de personas vivas de ese país. Entonces, finalmente, las organizaciones grandes, los corporativos, son un fenómeno moderno. Y nos dice Perro, pues bueno, estas corporaciones, tanto públicas como el Estado, como privadas, pues se han metido en la vida de la gente. Y vivimos como nunca rodeados de grandes corporaciones, rodeados de grandes organizaciones. Desde esas organizaciones que nos dan los productos que nosotros vemos todos los días, que nosotros consumimos todos los días. Por ejemplo, pues en este mismo momento, el Internet con el que estamos trabajando, la red digital, pues depende de una gran corporación o de 3 o 4 grandes corporaciones que pues nos proporcionan, pero además esa gran corporación pues también tiene otros negocios de los cuales también estamos rodeados. Negocios de entretenimiento, negocios de producción de insumos básicos, negocios que a lo mejor no vemos, un negocio de siderúrgica, pero que finalmente nos va a impactar porque, bueno, puede tener un impacto ambiental o bien porque
pues vamos, los productos de esa corporación están en nuestra vida. Entonces nos dice Perrow que pues la influencia de las corporaciones hacia la sociedad y la sociedad pues se ha integrado a las organizaciones. Y nos dice que hay tres factores importantes de esto. Primero, la dependencia salarial, o sea, la gente, o sea, imagínense ustedes la gente del siglo XIX, esa granjita decimonónica, cuando hablamos de esas unidades productivas, por ejemplo, los Estados Unidos, o ese ranchito, ese pequeño rancho en México, por ejemplo, o hacienda, que podía haber sido autosuficiente. Posiblemente esas personas que vivían en esas haciendas, pues nunca había personas de las haciendas que nunca salían de la hacienda. Es decir, que podía transcurrir su vida dentro de la hacienda, que incluso para las compras básicas se realizaban dentro de la hacienda o dentro del comercio incipiente, pues con grupos de comerciantes que llevaban mulas por de un pueblo a otro y que llevaban cosas, digamos, y que la vida, digamos, de las personas era mucho más simple. Es decir, era mucho más simple y tenían pues, realmente los insumos básicos asegurados en la hacienda. Sí, sí, pues tal vez no tenían un menú tan amplio de cosas, tal vez no tenían, tampoco tenían tantos vestidos o tanta ropa, y su vida transcurría, y ellos posiblemente no se dan cuenta, podía transcurrir en su pueblo y tal vez, pues no más allá de 25 o 30 kilómetros a la redonda. La gente no iba más allá, es más, para mucha gente visitar la capital de su estado, pues era algo muy nuevo, pues era algo no frecuente. Yo recuerdo hace no muchos años cuando visité Chiapas, por las primeras veces por ahí, cuando el zapatismo, pues sí, había gente, yo me sorprendía de que platicaba, y a mí se me hacía muy natural ir para allá y trasladarme en el país, ir para allá y hablar, digamos, de las ciudades que conocía o de los lugares que conocía. Y realmente para muchas de las personas que vivían allá, pues no, un gran logro era haber ido a San Cristóbal de las Casas, que es una ciudad, o haber ido a Tuxtla Gutiérrez, era lo más que habían llegado, que está pues en un rango de kilómetros, no muy, no muy lejano. Entonces, imagínense ustedes esto. Y entonces, pues obviamente, pues ¿cuál era su dependencia salarial? De qué dependían? Pues bueno, prácticamente los insumos que ellos trabajaran. En cambio, ahora que trabajamos para corporaciones, que trabajamos para el Estado, que trabajamos para los grandes corporativos, pues prácticamente todos dependemos de esos grandes corporativos. ¿Qué pasaría si mañana 5 grandes corporativos en México cerraran sus puertas, cerraran su producción y despidieran a todo su personal? Pues tendríamos algunas crisis, ¿no? Algunas pequeñas crisis. Por ejemplo, un amigo es mi compañero en una maestría en la Universidad de las Américas, por ejemplo, me decía que él trabaja en Coppel, él es reclutador de Coppel, y me dice, bueno, es que Coppel, pues somos 130,000 empleados. ¿Qué pasaría si Coppel cerrara mañana? Bueno, pues 130,000 empleados dependen de Coppel. O sea, hay una gran dependencia al trabajo, al empleo, digamos, en Coppel. ¿Qué pasaría si la Secretaría de Educación Pública cerrara mañana? Bueno, pues prácticamente 2 millones o más de 2 millones de personas que conforman, digamos, la plantilla laboral entre profesores administrativos, personal de intendencia, personal de organización, personal que se dedica a mil cosas, pero sobre todo profesores, pues perderían el empleo, ¿no? Entonces, ya tendríamos a lo mejor familias que pues, ya no tendrían un ingreso. Entonces, vean ustedes la dependencia salarial que han conformado las organizaciones. En el siglo XIX, pues no había tal dependencia, solamente algunas pocas personas eran asalariadas. Muchas personas tenían oficios, eran vidrieros, canteros, zapateros, y dependían de su ingreso. Ahora, prácticamente, yo podría decir que más del 80% de la población depende del ingreso de las corporaciones en instituciones públicas o privadas. Solamente muy pocas personas se dedican a ejercer
su profesión o a ejercer un oficio de manera libre, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos. Incluso, vamos, las corporaciones tipo mafias, pues bueno, los brazos de la mafia, aún siendo clandestinos, pues hay mucha gente que depende, digamos, por ejemplo, de los cárteles y que trabaja en algo relacionado a un cártel. Y que si un cártel se cierra mañana y deja de operar, pues hay gente que se va a quedar sin tener un ingreso, sin tener esa dependencia salarial, aunque no le despidan un recibo de nómina. Entonces sí está bien interesante. El segundo factor que nos habla Perro, digamos, del impacto de las organizaciones, es justamente la externalidad. ¿Y qué es la externalidad? Pues es el impacto que tiene o que ha tenido la organización en nuestras vidas. Por ejemplo, una empresa, por ejemplo, que vende tabaco, por ejemplo, Philip Morris, que es la empresa, una tabacalera, que vende tabaco, pues ellos han vendido tabaco toda su vida y la gente compra tabaco. Y el tabaco, pues sabemos que fumar genera cáncer o genera enfisema pulmonar. Sí está asociado y hay una relación directa. Bueno, pues estas empresas pues nos han dado productos y hemos adquirido sus productos, pero también nos han generado un costo. La externalidad puede ser un costo o algo que se traslada a la sociedad. Y este costo nos lo han trasladado pues, justamente con los millones de enfermos de cáncer o de enfisema o de enfermos de otras cosas y de padecimientos asociados a estos, que digamos nuestros sistemas de salud han atendido. Es decir, se genera eh, una, se genera un problema, el consumo de tabaco genera un problema que no resuelve la tabacalera, que no resuelve Marlboro, que no resuelve la marca de cigarros que ustedes consuman o la que ustedes crean. No, simplemente esto pasa a ser un problema de todos. Y entonces justamente pues los hospitales empiezan, digamos, a llenarse de personas que puedan padecer estas enfermedades. O bien Coca-Cola. Coca-Cola, pues ellos dicen, bueno, yo tengo el mejor producto, es la Coca y la Coca-Cola, y miren qué bonita la chispa de la vida, y miren qué padre es la Coca-Cola, y de repente, pues bueno, la Coca-Cola sabemos que pues, su consumo exagerado, su alto consumo, está asociado a obesidad y a otra cantidad, bueno, cualquier cantidad de padecimientos, como la diabetes, o como la hipertensión, o como, bueno, ¿y qué tenemos? ¿Cuál es, digamos, la principal causa de muerte en México? Una de las principales causas, justamente padecimientos asociados con la diabetes o con la obesidad. Entonces, lo que tenemos es que justamente ellos trasladan un costo a la sociedad. Son organizaciones, por ejemplo, una organización que vierte sus residuos, una minera, que vierte sus residuos a un río cercano, a un riachuelo cercano, y vierte, digamos, residuos tóxicos, pues justamente cuando salen de la empresa, pues se convierten en un problema de todos, porque va a envenenar ríos, va a envenenar campos, va a envenenar, digamos, pues todo el medio ambiente. Entonces, justamente las organizaciones empiezan a generar externalidades hacia la sociedad, y la sociedad pues tiene que regular estas externalidades, tiene que trasladar los costos. De ahí, por ejemplo, o ver cómo va a lidiar con esos costos. De ahí, por ejemplo, que pues el tabaco tenga un impuesto. Pero vamos, no se genera un impuesto hacia la empresa, se genera un impuesto hacia los consumidores. Ese es el gran problema, ¿no? Finalmente el consumidor, cada que compra una cajetilla de cigarros o cada que compra una Coca-Cola, está pagando su futuro tratamiento para el cáncer o para la diabetes o para la hipertensión o digamos, para que esto no sea, digamos, una gran carga social, ¿no? Y el tercer elemento, que esto me va a ligar al tema donde voy, al tema que va a ser nuestra primera escuela, la burocratización. ¿Y qué es la burocratización? La burocracia, digamos, pues tiene dos connotaciones. Una connotación que normalmente tenemos de sentido peyorativo. Le llamamos a la gente, eres un burócrata.
Y si vamos a un trámite, ya sea a una entidad pública, a sacar la licencia o a ver la cartilla del servicio militar o a tratar de ponernos en regla con el SAT, etcétera. O incluso si vamos a un trámite, a un Telcel, porque queremos darnos de baja, o a o a un banco. Normalmente asistimos a trámites a diversos bancos porque nos pasan muchas cosas con las tarjetas de crédito y de débito, etcétera. O incluso, si ustedes me va a la escuela, tratan de inscribirse y luego ya no hay cupo y tengo que hablar con alguien y de repente pues sentimos que nuestras expectativas no son resueltas, digamos, por esas personas que nos van a atender en nuestro trámite, solemos decir, es que son unos burócratas y quejarnos de ellos. Son una bola de malditos burócratas. Es una visión peyorativa, donde vemos al burócrata, digamos, como una suerte de tortuga. Hay una película muy bonita que se llama Zootopia, no sé si la hayan visto, una película reciente, donde justamente unos perezosos hacen la suerte de burócratas. Y sí, van muy lentos y hacen su trabajo lento. Pues justo esa es la visión, digamos, peyorativa de la burocracia. La burocracia se ve como algo lento, algo gravoso, gente corrupta, etcétera. Es una visión. Hay otra visión, como la burocracia, como una forma de trabajo, como una forma en la cual organizamos la vida. Y eso va desde poner un horario de entrada, un horario de salida, desde establecer procedimientos, desde justamente generar un camino, un trabajo estable, un trabajo que vaya, digamos, por procedimientos establecidos, normados, definidos, y que vaya a resolver, digamos, las cosas de manera estándar, donde se despersonaliza. Sí, se despersonaliza para tratar de dar o generar un trato igual a todo mundo, ¿no? Aunque bueno, sabemos que esto no necesariamente es perfecto ni siempre funciona así. Entonces, justamente la burocratización va asociada a esa dependencia salarial. Pues todos de repente hay horas pico en las ciudades. ¿Y por qué hay horas pico en las ciudades si se ve que el tráfico, el periférico, las principales arterias están saturadas? Pues porque la gente es la hora de entrada de la gente al trabajo. Los niños tienen una hora de entrada a la escuela. Los niños siguen procedimientos en las escuelas. Ahora con el COVID, pues obviamente hay procedimientos de higiene y de sanidad, de protección, digamos, de medidas preventivas a la enfermedad. Pero digamos, se vuelve como algo rutinario. Justamente la burocratización es generarle rutinas a las personas. Rutinas claras, rutinas establecidas, donde un día es muy parecido al día anterior y mañana será muy parecido al día de hoy. Y esa es justamente la burocratización. Se busca generar procedimientos estándar, que hagamos más o menos el mismo trabajo o en los mismos tipos de trabajos y actividades casi todos los días. Y la sociedad se ha burocratizado. La gente ha seguido los mismos procedimientos. Esto no necesariamente ocurría, digamos, si nos vamos a nuestra granja decimonónica, no necesariamente ocurría de esa manera ni de esa forma tan repetitiva. Pues, por ejemplo, si éramos campesinos, pues sabíamos que teníamos que levantar a trabajar el campo. Pero bueno, nuestra actividad dependía de lo que estuviéramos cultivando y también de la época del año. Imagínense esos inviernos, pues realmente no había muchas cosas que hacer, ¿eh? O sea, aquí en invierno vamos a trabajar en 23 de diciembre y hasta 24 de diciembre. Ya nos dan un día de asueto de repente por ahí. Pero, por ejemplo, ustedes piensen en un campesino de esa granja del siglo XIX, pues en invierno lo que tenía que hacer era meterse en su casa. Y se la pasaba en su casa posiblemente 3 meses y no salía. Sí, obviamente, no tiene nada que ver con lo intenso que tenía que trabajar en primavera y en verano para cultivar y para tener su campo y para poder levantar su cosecha y para poder cuidar su campo. Pero justamente empezaba a llegar esta época, ya el otoño, se empezaban a secar los cultivos, empezaba a levantarse ya las últimas cosechas
y pues el amigo pues ya no tenía más que hacer. Ya tal vez había vendido su cosecha, ya tal vez tenía sus insumos para el invierno, y lo que tenía que hacer era meterse en su casa si no se iba a congelar. Entonces, digamos, vean ustedes cómo la vida, digamos, en nuestras sociedades, cuando se tiene un trabajo estable, un trabajo regular, pues se empieza a burocratizar. Entonces, bueno, pues lo que concluimos aquí es que, y es un poco lo que yo quería que discutiéramos y platicáramos en la tarea, justo las tareas que voy calificando, tengo bastante chamba, entonces estoy calificando tareas, ya espero darles pronto resultados. Justo es que viéramos cómo se ha dado este fenómeno de burocratización, va a coincidir justamente con nuestra primera escuela, que es, permítanme, es la escuela, la teoría de la burocracia o las escuelas mecánicas de las organizaciones. Hasta aquí, ¿dudas de lo que hemos platicado? Bueno, del monólogo que me he echado, del podcast, del audiolibro. ¿Hay alguna duda? ¿Pregunta? No, profesor. No, profesor. No, ¿Todo profesor. claro? Sí, profesor. Buenísimo. Ya saben que me pueden interrumpir en el momento que ustedes quieran. Pueden levantar la mano o pueden, digamos, abrir su micrófono directamente, ¿eh? Bueno, pues vamos ahora sí a nuestra primera escuela. Acuérdense en su tarea, hay que levantar información, hay que rellenar ese cuadrito que tenemos ahí con información clave de la teoría de la burocracia. Es un poco la tarea del día para nuestra próxima actividad de aprendizaje, es ir sistematizando mucho de la información que está aquí y mucha de la información que puedan encontrar en las lecturas, en los textos que hemos compartido para este curso. Muy bien. Aquí vamos a hablar de un autor, nuestro primer autor principal, digamos, de la teoría de la burocracia es Max Weber. Max Weber, pues es un autor que va a ser recurrente y lo van a encontrar ustedes en sus cursos, porque pues, es un autor que trabaja muchos temas, se ve mucho en la sociología, pero también se puede ver en temas de comunicación y en temas por supuesto, de relaciones internacionales, ¿no? Y de ciencia política. Es un autor que van a revisar. Vamos a tocar un pequeño hilo, digamos, de su obra. Nos dice Max Weber en un texto que se llama Economía y Sociedad, que es un libraco enorme, bastante pesado. En mi época hubiera preferido tenerlos en versión electrónica. Seguramente lo pueden descargar en versión electrónica Economía y Sociedad, porque justamente pues ese libro lo cargamos durante mucho tiempo, que iba en la mochila, y pues sí, posiblemente nos generó una hernia discal, una externalidad del Fondo de Cultura Económica. Los libros son muy grandes y gordos, entonces pues ahora sí hay gente con la espalda desviada por eso, ¿no? Es un costo oculto, pero bueno. Nos dice Max Weber, pues el mundo moderno ha cambiado, justamente este cambio que se da en el siglo XVII, XVIII, y nos dice, bueno, pues que hemos pasado de la Edad Media a la Edad Moderna, y hemos pasado de una época de fe a una época de razón. Es decir, la fe que prevalecía en la Edad Media, las creencias, pues se rompen justamente y empezamos pues justamente la de la razón, y empezamos a desencantarnos de la fe de las creencias y pues obviamente la iglesia pierde, digamos, un lugar como corporación, como organización. Se rompen, por supuesto, esos valores tradicionales y se le da fin a la magia, a muchas de las creencias, supersticiones, que realmente nunca se acaban, siempre prevalecen, digamos, ocultas, están ahí formando una suerte de respaldo. Cuando la razón, la racionalidad no nos alcanza, entonces nos trasladamos, digamos, a muchos métodos más cuestiones de fe, más cuestiones de creencia, ¿no?
Por ejemplo, alguien que tiene una suerte de enfermedad grave, por ejemplo, me imagino un cáncer o algo así, pues sí, se da un tratamiento pues, basado en la razón, como es un tratamiento médico estandarizado, pero de repente pues también pues se suma, digamos, a formas o a tratamientos o empieza, digamos, a buscar caminos no necesariamente racionales, sino más bien caminos van con curanderos, toman productos que pues, no se sabe exactamente su efecto, pero que finalmente pues la gente le dice, ten fe, te vas a curar, vas a ver. Y curiosamente, pues si se llega a curar es pues, gracias a Diosito y a pues, a la agüita o a la plantita que comió o al curandero. Y realmente muy pocas veces se dice, no, pues gracias a la ciencia y a las radiaciones o el tratamiento por quimioterapia, ¿no? Entonces muchas veces pasa eso. Pero finalmente lo que queda ahí es que Weber nos habla de justamente que se construye el Estado moderno, se construye la democracia, es decir, justamente la democracia es un invento moderno, por lo menos la democracia representativa. Los griegos tenían formas de democracia directa, pero digamos, la forma democrática como que tenemos hoy, que es a través de sufragio, a través del voto, donde elegimos representantes que van a tomar decisiones por nosotros, a los cuales nosotros cedemos nuestra voluntad de poder, pues es una construcción más o menos reciente y moderna. Es decir, no es una construcción. La democracia de los griegos era muy diferente. Es más, los griegos posiblemente no creían en la democracia porque no todos discutían, solo discutían los entendidos, solo discutían los sabios, solo discutían los más importantes y bueno, los ricos, por supuesto, que podían ocupar el ágora, ¿no? El capitalismo como forma de producción, de generación de riqueza, ¿sí? La ruptura ya hemos dicho, las monarquías, la Iglesia Católica, prevalecen las monarquías como elementos culturales de cohesión política, de cohesión social, pero bueno, pues hay nuevas formas, digamos, que van conviviendo con las antiguas formas. Lo nuevo y lo viejo se juntan en esta época y bueno, van a generar este mundo moderno. Weber también nos habla de y viene un concepto importante, institucionalizar. Es decir, empezamos a generar o a darle permanencia a formas con las cuales trabajamos. Formas donde pues lo que prevalece, y este es el mundo, prevalecen criterios racionales y criterios impersonales. Todos somos iguales bajo este nuevo mundo, por lo menos en cuanto a denominación y frente al Estado, todos somos iguales, todos tenemos un nombre y todos valemos por lo que somos solamente. Y pues obviamente terminan, por ejemplo, en términos de justicia, pues se acaban esos tribunales de ancianos, de líderes o sabios, o más bien se institucionaliza, se busca cómo tener tribunales con, por ejemplo, los tribunales, muy pocos tribunales se eligen de manera directa en el mundo, prácticamente se busca que sean juristas, conocedores del derecho, personas que conozcan muy bien las leyes para que puedan emitir un juicio. Entonces se buscan formas institucionalizadas para poder generar estos tribunales, donde pues antes, en la Edad Media, pues estamos hablando, los tribunales estaban a cargo de los reyes y los príncipes. Ellos eran los jueces. Pues ahora se busca, digamos, cómo generar esos consejos de jueces de manera institucionalizada. Se establecen procedimientos, ¿no? Y bueno, pues tenemos esas nuevas organizaciones bajo criterios de eficacia, eficiencia y racionalidad, ¿no? Esto digamos como que ya lo habíamos platicado. También Weber nos dice que la acción de las personas se motiva por cuatro razones. Realmente son tres, bueno, pues cuatro razones que son importantes. ¿Por qué actúan las personas? ¿Por qué se mueven las personas? Primero, tenemos que las personas se mueven por, por una acción racional orientada a fines. Es decir, yo me muevo, yo trabajo, yo tomo decisiones
buscando siempre la causa y el efecto. Acción racional y con una finalidad. Es decir, yo me inscribo en una carrera universitaria, yo me inscribo en un curso porque eso me va a completar mi formación y porque finalmente va a ser de mí mejor profesionista, mejor persona. Es decir, busco una finalidad en las cosas y genero una acción de causa-consecuencia. Es decir, el hecho de estudiar, el hecho de revisar, el hecho de cursar, pues me va a generar pues una consecuencia que al final, digamos, de un curso, al final de un taller, de un diplomado, de una licenciatura, de una carrera, de una maestría, lo que sea, pues voy a tener mucho más conocimiento. Es decir, eh, relación de causalidad. ¿Sí? Esa es una primera forma. Casi, pues bueno, todos podemos actuar de esta manera. Es decir, finalmente, por ejemplo, trabajamos, el trabajo pues me va a dar una razón o una idea, que es que al finalmente el trabajo voy a vender mi trabajo, mi tiempo, y finalmente voy a encontrar pues dinero y el dinero me va a servir pues para pagar la renta, la casa, la luz, el teléfono, divertirme, pasearme, lo que sea. Entonces, pues tengo fines y sigo una acción racional. Hay acciones racionales también orientadas a valores. Por ejemplo, cuando persigo un fin, es decir, cuando persigo un valor, cuando persigo algo, digamos, que me causa emoción. También los humanos, pues actuamos por emociones, es prácticamente nuestra forma de actuar. Entonces, pues vamos, si quiero a alguien, si procuro a alguien, pues voy a tratar de hacer lo más posible para generar su bienestar. Por ejemplo, pues si yo quiero enamorar a la vecina, pues entonces establezco un conjunto de estrategias para, este, para ver cómo hago para poder llamar la atención de la vecina, ¿no? Entonces de repente, pues de repente voy a salir a pasear y me la voy a encontrar justamente, digo, bueno, ¿qué hora sale ella a pasear a su perro? Tal vez yo salgo a pasear el mío a la misma hora. Y entonces busco, digamos, es una acción racional en términos motivada por un fin de valor. Entonces, pues, obviamente, esto no justifica el acoso, ¿eh? Esto no es acoso. Si la vecina me dice que no, pues bueno, pues ya buscaré una manera o simplemente, pues trataré de eliminar ese fin valórico, ¿no? Lo que es la emoción, el sentimiento que tengo por la vecina, pues lo dejo. Entonces, pues bueno, esa es la forma. O bien, pues tengo un deseo, digamos, de reconocimiento, tengo un deseo de tener, de que se me sean reconocidas cosas. Acuérdense de la pirámide de Maslow, pues también puedo tener puedo actuar por valores, o por ejemplo, por mis amigos, el valor de la amistad. Pues alguien dice, bueno, pues yo hago lo que sea por mis amigos, y entonces, pues a lo mejor hago algo extraordinario, digamos, para ayudar a los amigos y porque pues así es, o sea, o bien por la sociedad, ¿no? De repente, pues hay las buenas causas y la gente actúa por buenas causas también, aunque no reciba dinero, aunque ustedes dicen, bueno, ¿y esta persona qué está haciendo, no? Por qué está regalando su tiempo, su esfuerzo, su trabajo? Bueno, pues lo hace porque se siente bien ayudar y le gusta ayudar. Entonces, finalmente, pues ellos se ven, digamos, acciones racionales orientadas. Y bueno, pues hay acciones afectivas o emocionales donde, pues bueno, el estado emocional del actor, como el enamoramiento un poco, como pero también pues, hay acciones que están motivadas, por ejemplo, por la ira. Si de repente pues voy en el periférico y alguien se me cierra y yo no me puedo controlar y siento que me insultó, siento que fue una gran ofensa que se me haya cerrado en el coche, pues de repente empiezo a tocarle el claxon, recordándole a la familia, pues es una acción afectiva, emocional. Simplemente pues no estamos pensando, digamos, bueno, ¿qué a claxonazo lo vamos a lastimar o qué pensamos que lo lastimamos con el claxon? Entonces, pues es una acción muy emocional donde pues a veces la persona ni cuenta se da porque lleva el radio a todo volumen, ¿no? Entonces, pues eso se vuelve una acción emocional. Y digamos, en esta acción, en esta acción afectiva emocional, pues no pensamos. Simplemente dejamos la racionalidad a un lado. Y hay una cuarta forma, que es pues, la acción tradicional. Justamente
el hábito del pensamiento. Es decir, hay cosas que ya las hacemos porque así se hacen, porque así ese es su camino de hacerlas. Esa es la forma en que se han hecho siempre y no tiene por qué cambiar la forma en que se han hecho siempre. Entonces, por ejemplo, tenemos hábitos, donde habría cosas que podríamos hacer mejor, sí, pero las seguimos haciendo igual. Es decir, seguimos un conjunto de tradiciones. A ver, ¿por qué los chiles en nogada se hacen así? Y de repente, pues yo, por ejemplo, una de mis hermanas, que es así como una especialista en los chiles en nogada, pues se angustia si no encuentra citrón. Y entonces está prácticamente desde marzo diciendo, oye, cuando vayas al mercado o cuando vayas con no sé quién, acuérdate de pedirle la citrón para los chiles en nogada. ¿Eh? Sí, 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 el acitrón. Bueno, pues le pido el acitrón. Oye, pues el acitrón pues ya no se vende porque viene de la biznaga, que es un cactusito muy simpático, redondito, que está en peligro de extinción en México. No, ¿a qué van a saber mis chiles en nogada sin acitrón? Y entonces la respuesta es, oye, pero, pues, la respuesta racional es, los chiles en nogada tienen 54 ingredientes. Con esto solamente tendrían 53. ¿Crees que haya diferencia? Pues para ella sí, porque tradicionalmente ha seguido la receta de las abuelas, donde los chiles en nogada se hacían con 54 ingredientes. Entonces, pues es, digamos, una manera tradicional de pensar y le aflija, ¿eh? Y le angustia y le tiene preocupado esto, ¿no? Entonces, pues bueno, de eso se trata, Carolina, de que podamos ir entendiendo. Entonces, pues es, digamos, como digamos, el pensamiento, la acción, pues se traslada. Bueno, pues con Weber, con estos conceptos, con el concepto justamente de secularización y racionalización del mundo y con el concepto de acción racional, pues llegamos justamente a construir un mundo pues más racional y más orientado a fines racionales. Esto es, digamos, a lo que nos dice Weber. Bueno, pues ese es el punto a donde debe de llevar, donde tenemos que ir. Tener un mundo mejor, más racionalizado, más, más pensado y con fines mucho más claros. Digamos, pues en la Edad Media posiblemente actuaban, tenían acciones racionales, sí, orientadas a valores, sí, pero la gente se guiaba más por cuestiones afectivas o emocionales. Es decir, sí, o por formas tradicionales, pues así se hacía el mundo, así se hacían las cosas. Pero digamos, el mundo moderno es un mundo de acciones racionales orientadas a fines. Otro concepto importante en Weber, que deriva justamente del concepto de acción social. ¿Qué es el concepto de dominación o el concepto de autoridad? Pues nos dice, las sociedades todas establecen relaciones de dominación. Hay quien obedece y hay quien manda. Esto ocurre en todas las sociedades, en toda la historia. Entonces, nos dice, bueno, pues hay formas de autoridad tradicional. Por ejemplo, y aquí golpea los cimientos de la monarquía, de todo tipo de príncipes. Bien. Por qué seguíamos a un príncipe o por qué le dábamos el poder a un príncipe? ¿Por qué no le habíamos cortado la cabeza a un rey? Porque era una forma de autoridad que nosotros asumíamos y aceptábamos sin pensar. Pues los reyes vienen de una línea sagrada, de una línea divina, lo que le llaman la famosa ley de la sangre. Son de sangre azul, son diferentes a nosotros. Ellos fueron tocados por Dios. Entonces, pues ellos están hechos para gobernar. Siempre han gobernado y siempre gobernarán. Entonces, pues bueno, pues tenemos una señora de 90 y tantos años que la reconocemos como la reina. Y aquí, bueno, pues el Estado, las personas en Reino Unido, en Gran Bretaña, pues reconocen a la reina como tal, es una figura de autoridad tradicional. ¿Qué hizo la señora Isabel para ser reina? ¿Qué hizo? Nacer, nacer en esa familia. Entonces, pues justamente sigue una tradición histórica, y su autoridad deriva de la tradición.
En México no estamos tan lejos, no somos tan exentos, digamos, de estas figuras. En México existe la figura del cacique. Y en muchos pueblos y en muchas regiones, el cacique sigue mandando y sigue dominando. ¿Y por qué? Y si no es el cacique, es el hijo del cacique. Y por generaciones serán las familias que tengan dominio local. Los españoles, cuando llegaron a la Nueva España y se hizo todo este elemento de conquista, reconocieron el poder de los caciques y lo ocuparon, es decir, lo usaron, los convirtieron en súbditos, los asociaron a la colonia, los asociaron al virreinato y lo reconocieron a los caciques. Los premiaron incluso porque muchos, pues finalmente la conquista fue una guerra de caciques contra caciques. Es decir, los caciques del Imperio Mexica contra todos los caciques, todos los pequeños señores feudales que estaban enojados contra los mexicas. Y se les reconoció. Y los españoles no se pusieron encima de ellos, no los trataron de sustituir. Al contrario, les dieron un nombre español y les dieron una religión y les dijeron ahora las reglas de este nuevo mundo son así. Pero vamos, y era porque, bueno, pues no había forma de que hubiese conquistadores suficientes para tan amplio territorio. Incluso las misiones para conquistar el norte, lo que le llamarían los territorios chichimecas, que el vocablo chichimeca significa salvaje en las lenguas náhuatl, pues lo que hicieron, digamos, para conquistarlo era justamente llevar ejércitos al mando de los caciques o de los hijos de los caciques que iban a fundar nuevos pueblos en el norte del país, sobre todo, que era la parte, digamos, que era la parte dominada por los chichimecas y la parte donde se establecieron misiones y se establecieron pueblos nuevos. Entonces, finalmente hay una forma de autoridad tradicional, hay una forma que es como precisamente la acción racional, la acción tradicional, perdónenme. Ya no juzgo esa autoridad ya la reconozco porque sí, ¿no? La iglesia, pues, prevalece una autoridad tradicional. Es decir, pues ya sé que tengo que seguir los dictados de la iglesia. Nadie me explica por qué. Es más, cuando tú le pides razones a la iglesia, pues la iglesia te va a hablar de asuntos de fe. Te va a decir, bueno, pues esto lo puedes creer. Puedes creer en el misterio de la Trinidad y que como que es Padre, Hijo y Espíritu. Pues no te lo explica por qué. Si tú lo tratas de entender de manera racional, pues no lo vas a entender de manera racional. No existe una explicación racional a eso. No existe una explicación racional a Adán y Eva. No existe una explicación racional a los milagros. Pero finalmente, pues bueno, pues o sea, ¿los crees o no los crees? Si en tu familia hay una tradición, digamos, religiosa, la adoptas simplemente. Ya después te harás tus cuestionamientos y tú decidirás si sigues actuando bajo esos valores o principios. Tú lo sabrás en determinado momento, pero finalmente estás siguiendo una autoridad tradicional. Hay un tipo un segundo tipo de autoridad que esta la vamos a revisar cuando hablemos de liderazgo en las organizaciones, que es la autoridad carismática. Y nos dice Weber, bueno, pues hay personas que parece que por sus atributos físicos están hechos para gobernar, están hechos para mandar. Como esos líderes innatos, esos líderes que de repente la gente les cree y de repente pues llaman la atención por su personalidad, llaman la atención por su carisma, el carisma es algo que es una composición de rasgos físicos y de rasgos psicológicos de las personas, desde su tono de voz, desde su aspecto físico, desde sus formas de conducirse o actuar, desde su actitud, que hace que las personas los reconozcan y los tengan como autoridad. Carolina nos dice como Obama, sí, claro, como Obama. Obama nos parece un tipo agradable,
Es más, dentro de la psicología social, en la psicología social, parece pues un acto algo medio discriminatorio, pero la gente que resulta que es atractiva, pues persuade más. Obama es un tipo atractivo y persuade más. Sin embargo, el atractivo no necesariamente es lo que manda, puede ser un factor. Por ejemplo, teníamos a Hitler que no era nada atractivo, que vamos, era bastante, no representa el genotipo ario, digamos, pero digamos era un tipo que tal vez por la forma de conducirse, por el momento político, por el momento, digamos, por sus discursos, por forma de manejarse, digamos, frente a las masas, pues se vuelve un tipo digamos, arrastra multitudes digamos, llega incluso de manera democrática, ganando por votos el gobierno, ¿no? Y pues él ya funda el Tercer Reich como una dictadura, pero finalmente pues llega por los votos, la gente cree en él, y bueno, en Alemania pues esa autoridad carismática, pues yo creo que hasta fines de la guerra, pues seguía prevaleciendo, digamos, seguía viendo un reconocimiento a su Führer, ¿no? Lo mismo Mussolini en Italia, pues vamos, no es un tipo de atractivo, es un tipo grandote y pelón, pero vamos, tal vez posiblemente pues parecía el soldado romano que teníamos lo que tenían los italianos en el imaginario colectivo, ¿no? Ese emperador de tipo Julio César, pues a lo mejor se parecía, ese emperador de las estatuas, pues era el que se parecía, digamos, este, a este señor, ¿no? Entonces, digamos, tenemos muchos ejemplos y muchas formas de autoridades carismáticas. Por ejemplo, Clinton también fue un tipo joven, divertido, muy ad hoc a los baby boomers norteamericanos, y les encantaba a los baby boomers norteamericanos, no porque fuera guapo, sino porque se parecía a ellos. Era el güero bobo, grandote. Entonces, y bueno, pues como trabajador, como de escuela, con otros principios y valores. Entonces, pues se parecía, también se busca o se sigue lo que es muy similar a nosotros. Entonces buscamos similitudes con la gente, buscamos similitudes con las personas. Por ejemplo, en España, Pablo Iglesias es todo un fenómeno, el profesor, el muchacho, digamos, de la colita, que tiene una colita y que llegó a ser vicepresidente en España, pues también que es el fundador de un movimiento social muy importante, Podemos, que después se convierte en partido político y se vuelve en gobierno, en coalición con el PSOE en España. Pero finalmente lo que tenemos es pues un tipo que sabe hablarle a la gente, que sabe cuestionar, que sabe discutir, que incluso es irónico, que se mofa, digamos, de los poderosos, que vamos, no se pone un traje o una corbata ni por error, que llega en camiseta, digamos, a los debates para la presidencia, y que finalmente es un tipo muy carismático. Trudeau, por ejemplo, en Canadá, un tipo guapo. Este es un tipo muy guapo, un tipo muy atractivo, pero además que sabe hablar, digamos, hacia los diferentes sectores, y que, vamos, finalmente es un junior, porque, vamos, su papá fue presidente, es un junior sazo de primera, pero que, bueno, pues tú lo ves practicando box, que el box, pues, ¿no? O tú lo ves, comiéndose un sándwich afuera del Parlamento, sentado en la banquita comiéndose un sándwich como cualquier otra persona, ¿no? A la hora del almuerzo, a la hora del lunch, que es como a la 1 de la tarde, 1:30, 2, se sale, se come su lunch ahí y se compra su Burger King. O sea, así de simple. Entonces, es otra forma, digamos, de autoridad. Y la tercera forma es la más aburrida, pues es la forma racional, legal o burocrática. Justamente, eh, yo soy la autoridad porque me designaron tu jefe. ¿Por qué? Pues porque tengo un conjunto de competencias, concursé por un puesto, llegué a ese puesto y pues soy tu jefe. Y pues realmente pues soy un burócrata que llegó a ese puesto, y mi ascenso al puesto no dependió de que fuera guapo, aunque puede tener en la selección de personal, es un factor que tiene mucha incidencia. No dependió que fuera el hijo de Sutano o de Mengano, no, 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 o de que yo fuera siempre, no.
sino dependió de un concurso o de una selección de personal en función de competencias o características deseables. ¿Sí? Entonces no depende necesariamente, sino simplemente, no depende necesariamente de mis atributos físicos o psicológicos, sino también depende de mi conocimiento, de mi capacidad. ¿Sí? Y justamente, pues el hecho de estar ahí, pues me da un contrato, se firma un contrato, se firma un papel que me dice cuánto tiempo o hasta cuándo voy a gobernar o voy a mandar. Eso me da una suerte de capacidad de dominación. Entonces, yo puedo mandar a los demás. Y entonces, por ejemplo, pues tú estás en tu oficina y te dicen, llega el jefe nuevo. El jefe nuevo puede ser el tipo menos carismático del mundo, puede ser el tipo que te desagrade más, pero es el jefe. ¿Y tú qué tienes que hacer? Pues obedecer las instrucciones que te dé el jefe. El jefe sigue una autoridad, es una autoridad racional. ¿Y por qué sigo esas instrucciones? ¿Y por qué las debo de seguir? Me pregunto, en mi racionalidad del mundo, ¿por qué debo obedecer a este señor que me cae tan mal o señora que me cae tan mal? Y entonces vas y miras el organigrama y ves los puntitos y ves que hay un cuadrito arriba de ti y una flechita. Y cuando ese cuadrito y esa flechita están arriba de ti, pues eso quiere decir que ese señor manda. Entonces, pues no queda más que aceptar esa forma de dominación. La burocratización del mundo justamente es una forma de organización piramidal, es decir, donde aceptamos estas figuras o esta forma vertical de burocratización. Llegando a esto, pues nos lleva a beber al tema de la burocracia. Y la burocracia, digamos, se dedica a beber pues, un tomo muy grande, o por ahí hay un texto pequeñito, pero interesante, va a estudiar la burocracia. ¿De dónde estudia Weber la burocracia? Pues justamente del Estado prusiano, del Estado alemán en ese momento, tal vez no se llamaba Alemania, se llamaba Prusia, germánico, pues, del Estado prusiano germánico, pues de ahí toma Weber, digamos, toma como ejemplo para estudiar el Estado, las formas que tiene un Estado moderno, y que finalmente pues nos va a llevar que les va a llevar a construir una burocracia. Una burocracia diferente al mundo antiguo, donde pues aquí lo que tenemos es un modelo de autoridad basado en la racionalidad. Y 4 características fundamentales en la burocracia. Primero, en la burocracia todo está escrito. La burocracia requiere que todas las reglas y formas de comportamiento de las personas dentro de las organizaciones estén escritas. La burocracia requiere papel. Entonces, justamente por eso la burocracia va acompañada siempre, y hay dibujos, si ustedes te googlean la palabra burocracia y ponen imágenes, pues van a encontrar cerros de papeles. Justamente, la burocracia requiere papel. Y no quiere decir que la burocracia haya inventado los papeles, sino desarrolló el papel. O sea, no es que haya inventado el papel, no. Desarrolló el papel como la manera de transmitir instrucciones y como la manera de tener reglas. Ahora, bueno, ya esto del papel ya es muy relativo. Ahora son archivos de Word y de Excel. Ahora son Exceles y son Words y algunos PowerPoints, ¿no? Pero finalmente lo que tenemos son reglas y estándares escritos. Ustedes cuando llegaron a la UNAM, lo primero que les dieron, posiblemente es, a lo mejor electrónicamente o no, les dieron un papel. Ustedes tuvieron que haber llenado un papel para llegar a la UNAM, para inscribirse en el sistema de universidad abierta. Hicieron un examen. Lo hicieron de manera electrónica posiblemente, o lo hicieron en papel llenando cuadritos. No sé cómo ahora se hagan los exámenes en periodo pandemia, pero posiblemente lo hicieron electrónico, lo hicieron antes se llenaban bolitas en unas hojitas que se leían electrónicamente. Pues cuando ustedes llegaron, pues les dieron un reglamento.
les dijeron, mira, este es el manual, este es el reglamento, estos son los derechos y obligaciones de los estudiantes, así son las reglas, la inscripción es tal, y cuando se inscribieron les dieron un comprobante, electrónico o en papel, como haya sido, no importa, pero les dieron un papel, un comprobante que tiene. Y después, pues van al curso con el profesor es un burócrata de primera, y les dice, a ver, aquí está, pues no estamos en el salón, pero pues ahora les digo, aquí están las reglas, estos son los temas que vamos a ver, siempre en un papel. Y pues el profesor les manda, pues no en papel, pero sí de manera electrónica, en un Word, en un PDF, les dice, esta es la tarea y esto es lo que hay que cumplir. Es decir, y así es como funcionamos. Así es como funciona la vida moderna. Es decir, vivimos en una sociedad burocratizada, ¿sí? Estamos justamente en el derecho administrativo, todo es leyes y todo es reglamentos. Entonces, la primera regla de la burocracia, todo está en papel, incluso las instrucciones, las comunicaciones. Sí podemos hablarnos y nos hablamos en las organizaciones y hay hora del chisme y demás. Y de repente me encuentro en la hora del café y afuera de la oficina comiéndose un sándwich a mi compañero de contabilidad. Y le digo, oye, Ricardo se llama mi amigo, Ricardo Gómez. Oye, Ricardo, ¿me puedes dar copia del estado del presupuesto que tú lo llevas? Me regalas una copia electrónica, porfa, de la presentación o de lo que estamos viendo, de cómo va el presupuesto de la oficina y cómo va el presupuesto de la institución. Me dice, con gusto, Juan Carlos, mándame un correo. Es decir, hazme una solicitud por escrito y yo te respondo por escrito. Yo no te voy a dar, o sea, lo que me está diciendo Ricardo, que es mi amigo, lo quiero mucho, lo que tengo muchos años de conocerlo, es, Juan Carlos, en la burocracia las cosas se escriben en papeles o de manera electrónica, con correos, memorándums, oficios, pero finalmente la burocracia funciona así. Segundo principio de la burocracia, la jerarquía está definida claramente. Aquí en la burocracia solo tenemos un jefe y el jefe tiene muchos empleados, hay muchas personas que dependen de él, las que tienes que dar instrucciones. Y a su vez, el jefe también tiene un jefe y ese jefe tiene otro jefe y así nos vamos hasta arriba, hasta el último, los jefes que tiene seguramente jefe que digamos tiene la titularidad del órgano. Entonces, hay una jerarquía bien definida desde la cabeza hasta el nivel más bajo. ¿Quién manda? Y esta jerarquía lo da un documento. Bueno, pues obviamente se establecen estas reglas, se establece la regla y se dibuja en un documento que es un documento lleno de cuadritos, donde los cuadritos parecen como unas uvitas, porque así tienen como esa figura, como que se van abriendo, como que se van desgranando las uvitas, y es el organigrama. Y ese organigrama pues nos dice con claridad, no hay duda, si el organigrama está autorizado y está ahí, pues dice quién manda quién y quién es responsable de qué cosa, ¿no? Entonces, es digamos como se vive en el mundo. Lo que buscamos muchas veces dentro de las organizaciones, nuestra acción racional con fines, es ascender en el organigrama. Ese es, digamos, como la aspiración que tenemos, que podamos ir avanzando en ese organigrama. Es nuestra acción racional como burócratas, con fines específicos. Entre más rápido podamos ascender, mejor. Entonces, quien haga carrera, por ejemplo, en la administración pública, pues esa será, digamos, esa será su idea, digamos, ir avanzando. Porque, bueno, a la administración pública muchas veces, pues entra con, digamos, pues como recién egresado o con, ya sea de licenciatura o de maestría, pues normalmente entras como analista. Después llegarás a jefe de departamento y después pues irás buscando también pues más mayor nivel, porque además pues entre más arriba estés, pues más dinero ganas. Es decir, la compensación eh, se correlaciona justamente con tu nivel de responsabilidad y con la altura que tú tengas en el organigrama.
Yo sigo un principio compartido con Ricardo, mi amigo de contabilidad. Máximo sueldo, mínima responsabilidad, pero no siempre es así. Entre más ganas, más responsabilidad tienes. Pero bueno, eso es, digamos, ese principio no lo sigue en el mío. Siguiente, la tercera cosa, hay un sistema de selección y evaluación que recompensa equitativamente. Si alguien me dice, no es cierto, profesor, en la burocracia mexicana entran por recomendados. Y ahorita, pues, 90% honestidad, 10% conocimientos. Sí, pues seguramente así es. Así está funcionando ahora. Pero digamos, normalmente, por ejemplo, en otras burocracias, como las burocracias privadas, por ejemplo, los corporativos, pues normalmente hay un sistema de selección y te dan, hay perfiles específicos y sigues un procedimiento donde van como exámenes, primero, posiblemente exámenes psicológicos, con diversos perfiles, entrevistas con reclutadores, entrevistas con jefes, entrevistas con áreas hasta relaciones laborales para ver si vas a ser un empleado conflictivo o no. Entonces, pues hay diferentes filtros, es decir, hay todo un esquema de selección y evaluación. En México se estableció el servicio civil de carrera, existe y es la forma, digamos, se concursan plazas y es la forma en cómo puedes, digamos, acceder al puesto de trabajo. Otras instituciones, por ejemplo, el INE tiene un servicio profesional electoral y también, digamos, puedes concursar plazas. Es difícil, sí, claro, pues hay mucha competencia. La universidad misma tiene su servicio para profesores, los profesores de carrera. Casi en la universidad todos somos profesores de asignatura, si trabajamos por horas. ¿Por qué? Porque así lo hemos decidido y porque además, pues, hacer carrera académica posiblemente te lleve mucho más tiempo y esfuerzo, digamos, y pues muchos trabajamos y damos clase porque nos gusta dar clase, porque nos gusta trabajar con ustedes, porque nos gusta, nos es satisfactorio, se cumplen cosas dentro de esa pirámide de Maslow, acuérdense de la pirámide de Maslow, es muy importante. Y, por ejemplo, pues obviamente fuimos seleccionados, nos llevaron a un consejo donde pues valoraron nuestro currículum y valoraron nuestra propuesta de materia, la crítica que hicimos a la materia y pues nos asignan la materia de manera temporal por un semestre. Somos normalmente eventuales y cada semestre pues ya ven si nos renuevan o no los contratos. Eso a los profesores de asignatura, que somos pues muchos o la mayoría en la universidad. Pero hay profesores de carrera, profesores que ingresaron por medio de un concurso de oposición, le llaman. Un concurso de oposición es que tú concursas con otros profesionistas, con otras personas con similares características por la plaza. Entonces, pues hay una plaza y puede haber 20 o 30 personas concursando por ellos. Hay comités de entrevistas, comités de valoración de currículum, de trayectoria académica, de trayectoria laboral, que pues valoran a las personas. Entonces se valoran las personas y se busca siempre tener al que tenga más méritos, cubra el perfil y pues tenga, digamos, las mejores capacidades o competencias para el puesto. Entonces, bien, hay una parte de la burocracia que entra por dedazo, digamos, pero hay otra parte de la burocracia que puede seguir estos concursos. En la burocracia prusiana justamente existe el servicio civil de carrera, Weber lo ve, existen concursos, en que existe un concurso de selección, existen exámenes de selección, donde pues obviamente piensen ustedes en la burocracia del siglo XVIII, pues lo que van a encontrar es que prácticamente saber leer y escribir, entender la lengua, la historia, saber matemáticas, pues era yo creo que suficiente, digamos, para un puesto en la burocracia. Porque pues la gente no estaba alfabetizada ni tenía esos conocimientos. Entonces, pues era necesario, digamos, tener conocimientos básicos. Y bueno, pues ahí como cuarto elemento que ya hemos comentado, pues hay un sistema de roles y relaciones perfectamente definidos. ¿Qué significa esto? Tenemos manuales que nos dicen qué tenemos que hacer. No llegamos a la burocracia y decimos, a ver qué se me ocurre. No, yo tengo un conjunto de responsabilidades y funciones que desempeñar. ¿Sí? Si soy un profesor, pues ya sé lo que hay un manual que me dice qué hacen los profesores. Pues impartimos clase, preparamos clase, o sea, ya el manual me dice, tengo que entregar calificaciones, por ejemplo, eso lo estoy incumpliendo ahora, tengo que retroalimentar a los alumnos, tengo que
llenar actas en tales y tales fechas terminando el semestre, tengo que presentarme, tengo que presentar guía para el examen extraordinario, tengo que presentar, es decir, me da un conjunto de roles que ya están definidos. Es decir, yo no llego y me pongo a inventar. Tengo libertad de cátedra y de repente sí puedo inventar y jugar un poco con las tareas, las actividades, lo que hago en el curso. Nadie me obliga a usar un PowerPoint azul, pero sí puedo usar un PowerPoint azul. Podría utilizar un Prezi verde. Eso es mi libertad. Yo puedo ver más a un autor que a otro, sí, tratando de ver todos los contenidos posibles de la materia. Entonces, pues hay estos roles. Y esto es la vida burocrática. Esto es la vida de la burocracia. Y esto se ha traspolado, nos dice Perro, a la sociedad. En la sociedad, pues prácticamente vivimos con las lógicas de la burocracia. Y vamos a revisar justamente estos principios muy rápido para poder avanzar hacia la siguiente, hacia el siguiente autor. Weber, principio de racionalidad, división de funciones. Las funciones están especializadas. Cada quien está especializado en algo. Alguien decía, pues cada vez nos convertimos en especialistas en muy poco. Sí, pues somos especializados a veces en tareas específicas. Y justamente, pues, y vamos a ver en las líneas de producción, pues podíamos ser casi universales, o sea, saber de todo, un poquito, pero ahora sabemos todo de algo que es muy poquito. Es decir, sabemos todo de algo muy pequeño. Y antes sabíamos mucho, mucho, pero de muy pequeñas cosas. Entonces, aquí lo que tenemos es justamente ese grado de especialización. Seguimos procedimientos estandarizados, procedimientos que se repiten y se repiten y se repiten y se repiten hasta que algo los haga cambiar. Y si algo los cambia, pues es porque cambiaron, porque se mejoró el procedimiento o porque pues el procedimiento ya no puede cumplirse y que hay una desviación y eso me puede llevar a una auditoría y una auditoría me puede llevar a una responsabilidad. Entonces, pues los procedimientos normalmente tienen que actualizarse para ajustarse a la realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente hay procedimientos que pues ya no operan de tal o cual manera y quedan ahí escritos como reglas. Tercera, todo se basa en normas, todo está normado, alguien lo comentó por ahí en el chat, todos son normas, todo justamente hay una rama del derecho, el derecho administrativo, donde dice todo se basa, todo acto de autoridad es un acto de derecho, ¿sí? En las organizaciones públicas todo tiene que estar, le llaman, recuerden estas palabras que también son muy burocráticas, fundado y motivado. ¿Qué es fundado? Pues todo tiene que tener un fundamento de ley, de ahí viene la palabra fundado. Es decir, todo tiene que estar respaldado por una ley. Y motivado, pues todo tiene que tener una razón por la cual se está haciendo. Es decir, se cumple el principio de acción racional de Weber. Es decir, hay una racionalidad. ¿Por qué estoy haciendo las cosas? Porque la ley lo permite o la ley lo obliga o la ley lo impone y porque existe una razón suficiente para hacer las cosas. Entonces, pues son actos fundados y motivados. Por ejemplo, a mí me gustaría saber, no lo he leído, lo podría investigar, pero no lo he leído, ¿cuál fue el fundamento y la motivación para cancelar el aeropuerto de Texcoco? Legalmente, ¿en qué se fundó y en qué se motivó? Nada más. O sea, es decir, como elemento, es decir, ¿era una acción racional? ¿Realmente fue una acción racional? ¿Realmente fue una acción motivada? ¿Realmente tenía sentido? No sé, habría que pensar. Cuarto, lo que habíamos comentado, la vida de la relación de los amigos Juan Carlos y Ricardo Gómez. Comunicaciones formales y registros escritos para todos los actos administrativos, reglas y decisiones. Todo es por escrito. Si ustedes llegan a una oficina pública, a una ventanilla, oficina pública, y el burócrata en turno les dice, ya estoy viendo tu asunto, ya se resolvió, bueno, pues el asunto se resolvió hasta que te lo comunican. Esto para su vida en la burocracia.
El hecho de que a mí me dijo fulanito que no, nada, no funciona. Todo es por escrito y todo se comunica formalmente. Quinto, impersonalidad de los puestos de trabajo, lo que habíamos comentado ya. Los puestos son impersonales. Los puestos, jefe de departamento de normas. El jefe de departamento de normas no es Juan Carlos, no. No tiene el nombre de Juan Carlos pegado, no. Lo puede ocupar Juan Carlos, lo puede ocupar Ricardo, lo puede ocupar Pedro, lo puede ocupar Luis. Es decir, los puestos no están asociados a la persona. Que de repente pensemos dentro de la burocracia, en mi vida burocrática, yo les comento, acabo de descubrir justamente ayer porque fui por mi talón de cheque de la UNAM y yo empecé trabajando en la UNAM y se va contabilizando, yo ya trabajo solamente como profesor en la UNAM, pero se va contabilizando tu trayectoria. Tengo 28 años de burócrata. Dice mi antigüedad burocrática ya entre la UNAM y el servicio público en donde he estado, 28 años. Bueno, pues en esos 28 años yo he pensado muchas veces que el puesto soy yo y que el jefe, subdirector, vamos, cuando me nombraron director, eso fue fabuloso. Me nombraron director de planeación y organización en una entidad pública bien bonita. Y yo era el director, entonces yo pensaba, vamos, pero un buen día se acabó. Y yo pensé y dije, bueno, me van a extrañar, no saben lo que se pierden, no saben cómo van a sufrir sin mí. No, no sufrieron ni un día sin mí. Llegó otro tipo, igual o mejor que yo, o peor, no lo sé, igual de simpático tal vez, o no tan simpático, pero simplemente llegó a cumplir las mismas funciones que yo hacía. Oye, es que yo los hacía mejor, posiblemente, pero aquí se trata de cumplir las funciones. Qué bueno que Juan Carlos se esforzara en su trabajo, qué bueno, pero simplemente pues ese puesto pues ya se ocupó por otra persona. Y ahora las cosas, los que estaban abajo de mí entendieron cuáles eran las nuevas reglas y cómo era el nuevo estilo del jefe. Y se adaptaron perfectamente al nuevo jefe. Y de ese jefe han pasado 8 jefes. Y de repente, como cuando miras a tu exnovia, perdón por lo que voy a decir, pero cuando miras a tu exnovia en Facebook, de repente pues te pones nostálgico un buen día en una tarde en tu oficina, pues aquí no abres el Facebook, abres el organigrama del básico, consultas el directorio del organigrama de la institución en la que trabajaste, de ese trabajo que te gustó tanto, que fue tan bueno para ti, que pensaste que el puesto estaba hecho para ti, es más, que tú hiciste todo en ese puesto, y te das cuenta que si ahorita está Pedro Pérez. Y de repente vuelves a consultar al siguiente mes porque te sigues nostálgico y está Juan López. Entonces, simplemente pasó. Es como ver las fotos de la novia ahí en el Facebook para verla de nuevo, porque bueno, pues te genera nostalgia, tienes ese recuerdo bonito. Pero finalmente es impersonal, pasó, no más, no quedó nada. 6, reclutamiento, preparación técnica, lo que ya platicamos. Eh, Podríamos decir, con ese dicho del presidente, yo prefiero gente 90% honesta, 10% capaz o con conocimientos, ¿podemos decir que el presidente viola, de hecho, los principios de la racionalidad burocrática? Sí. Lo que importa es la preparación técnica para el acceso al puesto. Se trata de profesionalizar la administración pública. Aquí, bueno, el discurso del presidente tiene una lógica distinta, por supuesto, ¿no? Frente a un diagnóstico, digamos, de corrupción, pues prefiero gente que no sea corrupta, digamos, ¿no? El séptimo, lo que pasa muchas veces con su primer puesto. Muchas veces nos enamoramos del primer puesto, del primer trabajo que tenemos y pensamos que es nuestra propiedad. No, no es nuestra propiedad. Hay una clara diferenciación entre la propiedad del puesto y el puesto. No hay ningún puesto que sea propiedad de nadie en la burocracia. Y esto se contrapone justamente a esa idea anterior donde, por ejemplo, un rey o un príncipe daba una suerte de patentes a diferentes personas para que ejercieran cargos de gobierno y obviamente no les daba un sueldo, no tenían un recibo con el mío, con antigüedad laboral y Fobiste e ISSSTE. No, 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 sino simplemente pues, les decía, bueno, pues ya te di el puesto de notario o de escribano,
pues tú tienes que levantar, escribir, digamos, reportarme la contabilidad y demás de ese puesto, registrar, y pues tú le vas a cobrar a la gente en especie o en dinero, pues le vas a cobrar a la gente por los servicios que vas a prestar. Entonces, pues ese es, digamos, como los puestos eran propiedades. Entonces, por ejemplo, pues la gente heredaba a sus hijos los puestos de escribanos y de repente pues ya había escribanitos, ya se formaban, digamos, se formaba una línea. Procedimientos racionales también de disciplina y control. Hay controles, hay registros de control, hay auditorías y obviamente la administración burocrática solo existe en un Estado de Derecho, lo que refuerza el comentario de alguna de nuestras compañeras o compañeros que lo tengo aquí. Justamente Fernanda nos dice en derecho administrativo, todo es leyes y reglamentos. Y estamos hablando aquí de un Estado de Derecho. Esta lámina que sigue es un poco lo que básicamente ya no la reviso completa. ¿Para qué quiere Weber? ¿Por qué le gusta a Weber esta forma de trabajo? ¿Por qué le gusta a Weber la burocracia? Esa es la pregunta, porque finalmente hay algo que siempre deben preguntarse, siempre. Deben preguntarse el por qué, que es como la pregunta infantil. Digamos, es la forma de cómo adquirimos conocimiento y cómo generamos racionalidad. Siempre los niños tratan de construir su propia racionalidad. Entonces te dicen, ¿por qué suena el radio? ¿Por qué se ve la tele? Y nosotros pues les tratamos de explicar, digamos, en los términos más infantiles que podemos. Y de repente el niño te vuelve a decir, ¿y por qué otra? O sea, te vuelve, frente a la respuesta que le des, te va a dar otro por qué. Y otro por qué, y otro por qué. Hasta que nosotros mismos le damos una explicación irracional. Porque hay un señor allá adentro hay un señor que se pone a hacer cositas adentro, y ese es el señor ¿por qué esa caja te da dinero, mamá? Pues porque es mi dinero. ¿Pero por qué es tu dinero? Pues es que es mi dinero, yo lo gané. ¿Pero por qué te lo da? Y pues bueno, es difícil explicarle el funcionamiento. Mira, tengo que meter una tarjetita. ¿Pero por qué metes la tarjetita? Y entonces hasta que decimos, no, pues hay unos enanitos allá adentro que me están dando dinero. Ay, entonces el niño se queda, hay enanitos. Sí, llegamos a la acción más irracional. Bueno, a la explicación más irracional. Bueno, ese es el por qué es importante, pero en este momento tenemos que, ya entendimos el por qué, ahora hay que entender el para qué. El por qué me dice la causa, el para qué me dice la consecuencia. ¿Para qué tenemos este sistema tan complejo? ¿Para qué se forma la burocracia? Para que podamos prever el comportamiento humano dentro de las organizaciones. Y con ello podamos tener organizaciones más eficientes. Y entonces, pues bueno, recordamos, no, el Estado no siempre es el más eficiente, pero es la mejor forma que tenemos de trabajar. Por ejemplo, ahora con las vacunas. Imagínense la empresa, y digo empresa como el trabajo, la tarea que cuesta vacunar. Pues en este país somos 126 millones de habitantes. Supónganse que, bueno, ahora están vacunando, ya van a empezar a vacunar a jóvenes menores de 18 años. Espero que todos ya se hayan puesto su vacuna, ¿eh? No se hagan patos, que todos ya les haya llegado la primera dosis. Espero. Bueno, por lo menos la primera, si no es que algún día tienen hasta la segunda. Muy bien, entonces todos con vacuna, por favor. Imagínense vacunar de esos 126 millones de habitantes que tiene México a 80 millones de habitantes. Si una vacuna, nada más así pensando, ¿cuántas personas se requieren para esa vacuna? ¿Cómo se requieren organizar? ¿Dónde los vas a meter? En el Estadio Azteca caben como 100,000 personas. ¿Cuántos estadios aztecas tendrías que llenar para hacer la vacunación? Y si lo llenaras todas las veces, ¿saben qué es lo que pasa cuando se llena el Estadio Azteca? Se satura yo vivo muy cerca del Estadio Azteca. Se satura el metro, el metrobús,
El tren ligero, digamos, por ejemplo, que bueno, no tiene nada de tren ni tampoco de ligero, pero bueno, Tlalpan se vuelve una locura, no hay dónde estacionarse. Imagínense la logística para algo así. Pues bueno, el Estado tiene que brindar servicios de salud para todos, los servicios educativos. Entonces, ¿qué es lo que buscas con la burocracia? Generar eficiencia en la prestación de servicio. Por ejemplo, en una empresa lo que buscas es buscar las formas de hacerlo pues mucho más competitivo. Entonces, mi para qué de la burocracia es generar una mayor eficiencia. Finalmente, la burocracia se establece para crear organizaciones más eficientes que las que se tenían antes. Organizaciones que puedan cubrir de manera mucho más racional ese mundo. Un trabajo más preciso, donde ya no le pongo a criterio del trabajador lo que tiene que hacer. Está escrito lo que tiene que hacer. Rapidez en las decisiones. Pues ya hay un jefe solamente, no se pueden discutir y pelear entre dos jefes cómo hacer las cosas. Solamente un jefe toma la decisión y asume la responsabilidad. Si se equivoca, se equivocó. Pero normalmente muchas de las decisiones, pues más bien yo podría decir que la mayor parte de las decisiones están previstas. Cuando no hay forma de prever, pues bueno, él tiene que ver la forma de resolver. Tal vez lo tiene que subir con su jefe y a la vez con su jefe y con su jefe hasta que alguien se haga responsable y decida sobre cierta cosa. Hay rutinas y procesos, siempre acuérdense, la rutina se forma ahí, se forma, digamos, con la burocracia. Los comportamientos son previsibles. Y pues bueno, la gente ya no tiene que discutir, está escrito. Y con todo eso, bueno, pues hay siempre controversias y siempre va a haber quien interprete la ley de una forma o el reglamento o el manual lo interprete de una forma o lo interprete de otra y sea necesario consultar a un juez, a un jurídico que nos diga si va de la forma A o la forma B, etcétera. Tercera, luego, cuarto punto, que la organización permanece en el tiempo. No importa quién la ocupe, permanece. Ese puesto de director de planeación de Juan Carlos, pues Juan Carlos lo creó, lo hizo, le impuso, le hizo los primeros trabajos, las primeras funciones, pero lo importante es que ese puesto sigue, permanece en esa organización y siguen haciendo cosas de planeación y de organización. Son importantes para ellos. Y ha permanecido. Y sobrevivió a Juan Carlos y sobrevivió a todos los demás que pasaron por ahí. Y bueno, por supuesto, pues hay confianza. Las instituciones generan confianza. Imagínense ustedes, por ejemplo, no tengo aquí para hacerles el ejemplo, pero creo que aquí tenía uno. Por ejemplo, lo hacía cuando estaba en clase. Por ejemplo, le quitaba a alguien o sea, lo hacía, no era un abuso de mi parte porque era solo un ejemplo, no se vaya a malinterpretar. Pero, por ejemplo, normalmente en mi clase, que era la de temprano, pues alguien llegaba y sacaba su torta o su tamal o su pan o su café. Y entonces yo tomaba su vaso y le decía, te lo compro, tu vas, tu café. O te compro, si no es tu café, tu cuaderno o tu no sé qué. Y de repente, pues traía yo normalmente un billete y le decía, toma este billete. Obviamente, pues se lo pagaba de manera muy generosa. Simulaba, digamos, esa situación con mis alumnos. Y de repente mi pregunta era, y el alumno decía, bueno, ok, profe, ¿qué hace con mi café o con mi torta? Y eso, pues ya me dio 200 pesos. Yo puedo comprar 3 tortas por eso, o 4, y 2 cafés. ¿Está bien? Y yo decía, oye, pero solo te di un papel. ¿Estás seguro que me quieres? Yo solamente te di un pedazo de papel como cualquier otro. Y entonces, no es como cualquier otro, es un billete. Bueno, es un billete que, ¿y por qué? Pues porque yo lo puedo llegar y cambiar, porque alguien me lo va a recibir. Y entonces les preguntaba, bueno, ¿y por qué el mundo funciona con pedacitos de papel? ¿Por qué? Porque tenemos confianza en esos pedacitos de papel. Esos pedacitos de papel nos dan confianza de que eso está dentro, ese pedacito de papel representa un valor, representa riqueza. Y decía, vaya, es un billete de 20, sí, pues un billete de 20, pero me sirve para cambiarlo por algo.
¿no? Entonces, justamente el hecho de que exista un banco central reconocido, con un principios burocráticos, con rutinas, pero además que establece que sus papelitos tienen 25 medidas de seguridad, pues nos hace confiar en ese papelito. De repente no les ha llegado algún billete y dicen, este billete no está tan pesado, mira, no tiene el sello de agua. ¿Qué hacen cuando les llega un billete así? No le damos valor. No le das valor, dicen, no, cámbiamelo, no me pagues con esta cosa, parece falso. Rick, parece falso. Que es justamente, la burocracia nos da confianza social. Sabemos que ahí está. Con todo y que la burocracia tiene esa imagen tan fea que de la que hablamos al inicio, de tortuga, de corrupción, de mañosos, de todo lo que sea, la burocracia nos da confianza. Ese es, digamos, uno de los grandes efectos de la burocracia. Nos permite confiar. ¿Cómo sabemos que nuestro yogur que posiblemente nos estemos tomando en este momento no contiene arsénico u otro veneno? Porque vamos y decimos, no, pues es que no es un yogur cualquiera, es una botellita de plástico, viene sellada, no lo compré en cualquier lado, tiene un sello y se llama Danop, y es de Danone. Y entonces nos imaginamos Danone y dice, pues son productos de buena calidad. Y tú te imaginas los laboratorios de Danone y pues sí los ves a todos con sus cofias y sus trajes y todo lo demás, siguiendo principios de calidad. A lo mejor hasta tiene un sello que dice ISO 9000, calidad garantizada, ¿no? Y entonces te dices, bueno, yo confío en que este yogur no me va a hacer daño, no va a tener salmonelas, escherichia colis o plutonio en el yogur, porque sé, tengo confianza en esa. Pero, por ejemplo, me compro un yogur marca Betty, y a lo mejor digo, ups, quién sabe si es bueno o no. Habría que probarlo y a ver la marca Betty que tiene, ¿no? Entonces, justamente la burocracia, pues, nos da esas confianzas. Ahora, pues, lo que ya habíamos comentado. El modelo burocrático puede ser rígido, poco flexible, se cuestiona mucho desde el punto de vista empresarial, hay todo un cuestionamiento de que las organizaciones burocráticas pueden ser obsoletas, se apega al reglamento, rutina, a veces hay exceso de papeleo, exceso de formalismo, y las cosas pues son eficaces, pero ya no son tan eficientes, se pierde tiempo cuando los asuntos se atoran, digamos. Por ejemplo, en el Poder Judicial, donde yo trabajé, pues había un rezago, así le llaman rezago, importantísimo en asuntos. Había muchos asuntos que tardaban 3, 4 años en resolverse en tribunales, ¿no? Entonces sí era muy, muy complicado el tema. También dice que despersonaliza a las personas. Muchas veces llamamos al banco o nos vamos al banco y de repente decimos, oiga, yo tengo este problema con mi tarjeta de crédito, con mi cuenta. Y el empleado bancario te dice, llame al número. Y yo ya no puedo hacer nada. Oye, y el gerente tampoco puede hacer nada, tiene que llamar a un número y levantar un reporte. Y de repente llamamos al número y nos empiezan a contestar grabaciones. Pues bueno, las grabaciones es la forma más eficaz que ellos encontraron, digamos, para conducir o para canalizar la demanda, los formatos. Es un formato de voz. O si bien también si levantamos, nos metemos a una página web y llenamos un formato. De repente sabemos que tenemos que llenar el formato y no estamos tratando con nadie. Y de repente ya como a las 1000 nos atienden y a veces nos dan una respuesta estándar. Y se levantó el formato, pero no hay nadie que nos atienda, es decir, se despersonaliza. Las personas, los procesos sociales pues, se pierden dentro de la organización, a veces al extremo, ¿no? A veces no tampoco puede tratar esos casos individuales, como el caso del banco, ¿no? No hay posibilidad, digamos, todo se vuelve como una gran maquinaria. Por eso, digamos, el modelo burocrático se llama modelo mecánico. La organización se ve más como una gran máquina. Y lo que habíamos dicho un poco de la oligarquía, de la teoría de la oligarquía, la burocracia se vuelve antidemocrática, es decir, forman núcleos de poder dentro de las organizaciones.
No, la burocracia no es democrática porque parte de un principio de que no todos pueden pasar o no todos pueden formar parte de la burocracia. La burocracia genera élites. Élites con poder, digamos, no basado en poder económico, sino basado en conocimiento técnico. Hay una suerte de cofradías, es decir, hay gente que sabe, digamos, cómo, que comparte conocimientos, que comparte saberes adentro de las organizaciones. Y muchas veces hay que entrar a la organización para formarte, para entender, digamos, cómo ocurren los fenómenos en las organizaciones. Muy bien, déjenme ver qué más tengo. Ok, hasta aquí. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? No, profesor. ¿No, Profesor. claro? ¿Siguen despiertos? Sí. Sí, Andamos. Bueno, pues ya va siendo, nos faltan 15 minutos, 13 minutos para terminar. Y solamente quiero ver a otro autor, a un autor, ya vimos al de la burocracia, al de la organización pública, pero esto no dista mucho cómo funcionan las empresas. Y vamos a ver otro autor que es bien interesante. Es un autor que se llama Frederick Taylor. Lo estudian mucho en las escuelas de negocios. Él es el famoso padre de la administración científica, que no es otra cosa de construir organizaciones y construir un modelo de administración de las organizaciones de manera racional. Coincide con Weber, no se conocieron, pero coincide con Weber sobre que las organizaciones tienen que tener pautas de racionalidad. Y lo que busca el señor Taylor pues trabaja, es un ingeniero. Y un ingeniero pues trabaja con máquinas. Y las máquinas es el aspecto más sobresaliente de la revolución industrial. La máquina que potencializa el trabajo humano, que lo sustituye incluso. Entonces la máquina es lo más importante de la revolución industrial. Potencializa la producción y potencializa el capitalismo. Entre máquinas más rápidas que hagan más cosas, puedes generar más valor y más riqueza. Requieren trabajo humano, por supuesto, no, las máquinas no trabajan solas, requieren de humanos que trabajan pegados a las máquinas. Y entonces lo que quiere hacer el señor Taylor es encontrar la forma de cómo generar organizaciones máquina más eficientes. De ahí que genera una manera o algo que le llama la administración científica. Cuando hablamos de ciencia, esto es en el siglo XIX, ya entrada la revolución industrial. Cuando hablamos de científico, algo científico, pues justamente tiene toda esta idea de ciencia, de que todo puede ser cuidadosamente analizado, cuidadosamente previsto, de tal suerte que puedo tener resultados comprobables y con resultados que pueden ser seguros. Entonces, dice Taylor, bueno, pues podemos generar una ciencia en las organizaciones. ¿Cómo? Haciendo estudios, estudiando la forma en cómo los trabajadores funcionan en las máquinas. De ahí que una de sus afirmaciones dice que todo trabajo humano puede ser subdividido, simplificado y racionalizado, ¿no? Entonces, lo que dice es también que los administradores deben de ver cómo trabajan las personas, cómo desarrollan un trabajo y deben clasificar, tabular y reducir a reglas, leyes y fórmulas. Esto es la ciencia de la dirección. Coincide con Weber, coincide muchísimo, ¿no? Pero simplemente aquí se enfoca en las funciones. Entonces, coincidencia con Weber, dice Taylor, los trabajadores deben ser seleccionados, entrenados y desarrollados. Si los trabajadores, no cualquiera puede ser trabajador, tenemos que capacitar y entrenar a los trabajadores. Debemos subdividir tareas, es decir, crear organigramas donde haya tareas específicas. Antes, pues teníamos artesanos que podían hacer un producto de inicio a fin. Ahora tenemos trabajadores que solamente se dedican a hacer una parte del proceso. Las decisiones se toman en un lado, la ejecución del trabajo en otro.
Es decir, divide, hay alguien que piensa en la organización y toma las decisiones y todos los demás hacen. Hay una división entre el pensar y el hacer. El trabajador está hecho para obedecer y para hacer las cosas. Nos dice también que, bueno, pues ese es un pensamiento muy cercano a su época. Un hombre racional está motivado por el intento de escapar del hambre y buscar una mayor ganancia. ¿Se parece a la acción racional de beber? Se parece mucho a la acción racional de beber. Es decir, nos dice, si las personas no vienen a las empresas a trabajar, se mueren de hambre. No tienen otra cosa que hacer. Entonces, pues van a venir a la empresa y en la empresa no se van a morir de hambre y pueden hacerse ricos. Falacia de la administración científica. Entonces, ¿qué aporta? Pues cómo se trabaja, estudia el trabajo, genera principios administrativos y cómo administrar las organizaciones. Él dice que el trabajo, no hay un sistema totalmente efectivo para sacar el trabajo de las personas. ¿Es un explotador? Es un explotador. ¿Sí? Dice que los trabajadores desempeñan puestos que no necesariamente van de acuerdo a sus capacidades. Entonces, ¿qué sugiere él? Poner a los trabajadores en los puestos que estén cercanos a sus capacidades intelectuales, a sus capacidades psicológicas y a sus capacidades físicas. Evidentemente, tengo que seleccionar los trabajadores. Si yo tengo una máquina que requiere mucho esfuerzo, pues tengo que tener trabajadores fuertes. Si yo tengo una máquina que requiere mayor precisión, pues tengo que tener trabajadores o trabajadoras más precisas en el trabajo que tengan que hacer, ¿no? Nos dice que el trabajo, pues bueno, no existen incentivos más el incentivo de no morirse de hambre. Es el incentivo que mueve a las personas, no morirse de hambre. Las decisiones se llevan a cabo en los niveles más altos, es decir, lo que habíamos dicho. Y la administración puede ser una ciencia que sea aplicable a todos, ¿no? Entonces, bueno, pues los principios son muy similares al modelo burocrático racional. Se organiza el trabajo, se organizan algo que él va a llamar los tiempos y los movimientos. Su principal recurso va a ser el tiempo. Selección de trabajadores, que lo habíamos dicho. Nos dice que los intereses, y aquí pues el Taylor niega el tema de la lucha de clases. Nos dice que pues no hay lucha de clases en términos marxistas. Que si le va bien a la empresa, le va bien al trabajador. Y que obviamente pues te voy a remunerar, pues, si la empresa se hace más rica, los trabajadores también se van a hacer más ricos. Un razonamiento un poco falaz, no siempre funciona de esa manera, ¿no? Y bueno, pues los directivos, lo que habíamos comentado. Voy a llegar a, bueno, aquí están. Mecanismos de tiempos y movimientos. Estudia a los trabajadores y ve cuánto pueden hacer en un minuto y establecen un estándar. Establece algo que se va a llamar la cadena de producción. Y la cadena de producción, que también va a dar el inicio de algo que es el Fordismo, pues la cadena de producción va a establecer los tiempos. La máquina va a caminar, o la cadena de producción, hay gente que está armando cosas en una cadena, en una mesa que se mueve y van pasando productos y le va poniendo cada uno su valor, su aportación, su trabajo al producto, pero la cadena de producción es tan rápida o tan lenta como las capacidades de los trabajadores. Lo que él quiere es acelerar la cadena de producción. ¿Para qué? Para generar más cosas. Y entonces busca a los trabajadores más aptos que le puedan dar jornadas extenuantes, pero que puedan hacer mucho más productos, mucho más unidades. Para eso también tiene supervisores, establece la supervisión funcional. No puedes sacar tu celular y postear tu foto. No. Publicarla en Facebook o en Twitter. No puedes hacerlo. O sea, tú tienes tiempos y movimientos exactos. Entonces tú tienes que hacer, pues si el producto te tarda un minuto, pues en una hora tienes que hacer 60 productos. No te puedes atrasar.
genera pues obviamente reglas de cálculo, que esto es importante. Si quiero aumentar la producción por 3 veces, esos 60 productos por minuto, pues requiero 3 trabajadores con las mismas competencias. Entonces, pues simplemente lo de él es simplemente multiplicar fuerza de trabajo y, digamos, velocidad y mantener la velocidad en las bandas de la cadena de producción. A él no le importa si el trabajador está triste, a él no le importa si el trabajador se siente aprovechado, a él no le importa si está deprimido el trabajador. Él piensa que el trabajador lo único que quiere es no morirse de hambre y por eso está ahí y le quiere pagar, ¿no? Entonces, pues estandarizan, hay tarjetas de instrucción, las tarjetas de instrucción pues son como los instructivos, los manuales. Las tarjetas de instrucción vienen cuando abren su tele, lo primero que botan a la basura, que es el manual, lo abren y botan a la basura unos papeles que vienen y la prenden, la conectan y como ustedes les dan a entender, bueno, esa tarjeta de instrucción es lo que viene en una bolsita. Y obviamente pues tenemos lo que busca siempre es abaratar los costos de la producción, generar mercancías mucho más baratas. Taylor sigue un esquema, por supuesto, de explotación. Y por supuesto, la Federación del Trabajo Americana, los sindicatos gringos, tienen a Taylor como en el último círculo del infierno. Dicen que es un ser diabólico debido a que los trabajos de las personas eran repetitivos y mecánicos. O sea, la administración científica se convierte como en una suerte, la racionalidad llega a tal extremo que se convierte como en un castigo del propio infierno. Es decir, si esta va a ser la vida de los trabajadores, pues algo está mal. Paro aquí, porque pues es un tema largo, después vamos a seguir con otro señor que se llama Fayol y con relaciones humanas. ¿Preguntas o dudas en este momento? ¿Comentarios? Yo, profesor. Adelante, Daniel. Gracias, profesor. En relación a esto último que acaba de mencionar, resulta irónico, ¿no? Cuando en Estados Unidos se institucionalizó estos procedimientos de armado en serie que promovió Henry Ford, ¿Sí? y la producción repetitiva y mecánica, así como en el caso de McDonald's, que también hicieron exactamente lo mismo, una repetición de la producción mecánica y repetitiva. Resulta un poco contraintuitivo. Gracias. Pues sí, justamente en el país de las libertades, tal vez por ahí va tu comentario, pues sí hacen esto. Sí, es como una suerte de, lo que buscan es la eficiencia. Finalmente lo que guía esto es el capitalismo. Yo trabajé de joven, muy joven, en un McDonald's, y pues sí es una cadena de producción y de niveles de especialización y demás. Entonces, pues primero, pues más, trabajé en el primer McDonald's que hubo en México, lo cual era que estaba por ahí subiendo periférico por Picacho, por esa zona del sur, por Perisur. Ya como de repente, pues, vaya a trabajar en un McDonald's. Y de repente a la semana ya no quería trabajar en un McDonald's, pero bueno, era un empleo temporal, por suerte, durante un verano de la escuela. Pero finalmente, pues sí, lo que tenemos es eso. Ahora, ese modelo de producción se ha exportado a todo el mundo, ¿eh? Las maquiladoras funcionan así en todo el mundo, en China, en Corea, en México, en Singapur, en Turquía, es el modelo de producción prevaleciente. Ya vamos a comentar esto en la siguiente clase. Pues muy bien, termino, Paro, si no hay más comentarios, termino la grabación y nos vemos la siguiente clase. Por cualquier duda, acuérdense, está el chat y si no, pues directamente al correo. Muchas gracias. Buen día para todos. Gracias, Gracias, profesor profesor. Ramírez.